Drones ucranianos han atacado instalaciones militares en Rusia. Al menos 7 regiones rusas han sido blanco de ataques. El país se ha sumido en una oscuridad total. Más de 140 millones de rusos vivieron un proceso violento y alarmante. Todo empezó tras los intensos ataques aéreos ucranianos a territorio ruso. Defensa rusa: 20 drones derribados en 7 regiones en una noche. 9 drones caídos en Saratov, 3 en Kursk, 2 en Belgorod, Briansk y Tula. Un dron fue destruido en las regiones de Orel y Ryazán. También se oyeron explosiones en Yoshkar Ola y Engels. Ataque a base rusa en Saratov coincidió con bombardeos de Tu-95MS a Ucrania. En Saratov y Engels, los rusos se alarmaron cuando drones ucranianos atacaron edificios residenciales altos. El objetivo era claro: el aeródromo de aviación estratégica rusa, base de los Tu-95 y Tu. Un dron impactó el edificio Volga Sky de 128 metros y 38 pisos, el más alto de Saratov y la región del Volga. Otro dron se estrelló en los pisos superiores de un edificio cercano al aeródromo militar en Engels. Aún no está claro qué tipo de drones se usaron, aunque algunos videos muestran drones tipo Castor. Se sugiere que la base aérea en Engels también fue dañada por ataques de estos drones. Sin embargo, los rusos niegan esto y cualquier daño en Engels. No informar la destrucción del aeródromo más estratégico de Rusia se ve como un intento de encubrirlo. Aunque Rusia lo niega, es probable que el ataque involucrara a Engels durante la estancia, despegue o aterrizaje de bombarderos rusos que atacaron Ucrania. Engels alberga un aeródromo donde se estacionan bombarderos estratégicos Tu. Cabe destacar que, según datos públicos de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el enemigo ha destruido 11 Tu-95MS de la base aérea de Engels durante la operación ofensiva contra Ucrania. A la vez, se oyeron sirenas de defensa aérea en Engels y sonaron alarmas en la base, lo que sugiere que los ataques ucranianos podrían haber dañado aviones de combate en la base aérea de Engels. Recordemos que este no es el primer ataque a esta base aérea, pero el primero con un dron Tu-141 Stryk modificado ocurrió en diciembre de 2022. Los rusos recordaron el poderío aéreo de Kiev tras un largo paréntesis con esta impactante operación de ataque total ucraniana. El ataque también ha sacudido seriamente la confianza de más de 140 millones de rusos en el Kremlin. En muchas regiones de Rusia, las protestas contra Putin han aumentado tras los últimos ataques ucranianos. Pero a la vez que Ucrania lograba este éxito impresionante, los rusos intentaban una ofensiva inesperada. En este ataque crítico, el MiG-31K se activó por primera vez desde julio, y 11 Tu-95MS y 6 Tu-22M3 entraron en espacio ucraniano. El ataque principal comenzó a medianoche, con decenas de Shaheds entrando en oleadas hasta la mañana en espacio ucraniano. Según datos no oficiales, a las 09:40 la amenaza de misiles había terminado, pero drones rusos de largo alcance aún sobrevolaban al publicar este informe. Los blancos eran, según se sabe, infraestructuras civiles críticas. Los informes indican que los ataques cubrieron casi todo el territorio ucraniano. Tras el ataque, hubo cortes eléctricos por apagones de emergencia de Ukrenergo. Grandes ciudades como Lviv y Kiev sufrieron problemas de suministro de agua. En Lutsk, un edificio residencial fue dañado y se reportó una persona fallecida. También murió un residente en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Se sabe que hubo impactos de misiles en Kharkov y Odessa. Tras esta información, el presidente de Ucrania dio su primera valoración.
Evaluación de esta brutal agresión rusa, cómo Ucrania se ha defendido y cómo Rusia ha sufrido daños históricos en este conflicto. Primero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó dos detalles clave del ataque masivo ruso a la infraestructura de Ucrania. Primero, el enemigo usó 127 misiles de largo alcance de varios tipos y 109 drones kamikaze. Otro detalle crucial fue el uso de cohetes rusos con ojivas de racimo para atacar instalaciones energéticas ucranianas. Con la noticia de 127 misiles y 109 drones kamikaze usados en el ataque, ya era evidente que Rusia había realizado el mayor ataque contra Ucrania durante todo el periodo de ocupación integral. En comparación, en la ofensiva masiva del 29 de diciembre de 2023, Rusia lanzó 158 misiles y drones kamikaze contra Ucrania. El 22 de marzo de 2024, Rusia lanzó 151 misiles y drones kamikaze de diversos tipos. En otras palabras, este último ataque ruso contra Ucrania fue mucho más intenso. Sin embargo, esta feroz agresión rusa fue frustrada por la defensa aérea ucraniana. La Fuerza Aérea Ucraniana reveló datos impresionantes sobre los misiles rusos y la defensa. Según las cifras, el 85% de los medios antiaéreos derribaron el 90,8% de los misiles KH. Estos datos muestran que la defensa aérea ucraniana tuvo una eficacia del 90,8%. Entre los derribos, 6 Iskander, 3 Kinzhal y 3 misiles de crucero tipo KH. Los otros misiles derribados por defensas ucranianas siguen bajo investigación. Un misil de crucero del ataque fue derribado en la frontera de Zakarpatia y Leópolis. Aún se investiga dónde los rusos derribaron los drones usados en el ataque. Además de los tipos de misiles usados por Rusia en el ataque y cuántos fueron derribados, las pérdidas financieras del Kremlin también quedaron claras en este ataque crítico. Según informes recientes, el ataque a Ucrania costó a Rusia unos 1.260 millones de dólares. El Shahed 136-131 costaría 49.000 si es ruso o 290.000 si es importado de Irán. Los informes se basaron en un precio planeado de 193.000 para importaciones iraníes. Así, el costo de los 109 drones Shahed para Rusia es de unos 21.3 millones de dólares. El misil Kinzhal KH-847 Mi-2 cuesta 10 millones de dólares y el total de los lanzados suma 30 millones. Un misil KH-22 vale 1 millón de dólares, con un costo total de 3 millones. Cada KH-101 cuesta 13 millones y Rusia ha gastado 1.000 millones en total en estos misiles. Un calibre cuesta 6,5 millones, así que el gasto total en estos misiles fue de 182 millones. Los KH-59 y KH-69 cuestan medio millón cada uno, sumando 5 millones en total. El Iskander-M cuesta 3 millones y Rusia ha gastado 18 millones en total en estos. En total, Rusia gastó 1.260 millones de dólares en el ataque matutino a Ucrania. Esta cifra probablemente será tema de debate en el Kremlin en los próximos días. El Kremlin no puede aceptar tantas bajas y gastos mientras Ucrania opera en Kursk en este momento crítico, pero los rusos están acostumbrados a estas pérdidas, además de las bajas en territorio ucraniano.
territorio. Los recientes fiascos de Rusia en sus instalaciones petroleras también le han costado caro al Kremlin. El otro día ocurrió una explosión en una instalación en Omsk. Vecinos reportaron que se oyó una fuerte explosión desde varios puntos de la ciudad. El canal de Telegram Astra publicó videos y fotos del incendio. Como resultado de la explosión, se desató un incendio en una unidad de la refinería. Según Emergencias, el área del incendio abarca 1000 metros cuadrados. Representantes de la refinería afirmaron que se quemó equipo de proceso. La refinería de Omsk es una de las más grandes de Rusia. Por lo tanto, las pérdidas del Kremlin también serían normalmente cuantiosas. Sumando a las pérdidas, un incendio tras un ataque a una instalación en Proletarsk, Rostov. El 25 de agosto, un cuarto incendio estalló en el depósito de Proletarsk y se extendió al oeste. Fuentes militares ucranianas analizaron una imagen satelital tomada a las 14:41 hora local. El fuego había alcanzado también la cuarta fila de tanques del lado izquierdo. Según canales rusos de Telegram, podría haber queroseno explosivo en esta zona del parque de tanques. Este intenso incendio fue causado por ataques de drones ucranianos. Según datos no confirmados, otro ataque ocurrió el 23 de agosto tras iniciarse el fuego. El incendio, aún activo tras los ataques, daña gravemente recursos energéticos rusos cercanos. Medios rusos informan que decenas de bomberos resultaron heridos al combatir el fuego. El humo del incendio se eleva más de 60 kilómetros en el cielo. Autoridades de Rostov niegan riesgos para la salud o la calidad del aire. El Kremlin intenta ocultar sus pérdidas, pero las bajas rusas han aumentado tanto que los esfuerzos del Kremlin por ocultarlas son insuficientes. Otro incidente impactante que el Kremlin debe ocultar ocurrió en el Mar Negro. Grandes incendios estallaron en 3 puntos del Mar Negro, al este de la isla Zmainy y a 70 kilómetros de Crimea. 3 plataformas de perforación al este de la isla de las Serpientes fueron atacadas. Tras estos ataques, las plataformas Boyko frente a Crimea empezaron a arder en el Mar Negro. Imágenes satelitales del incendio fueron publicadas por un analista OSINT de MT en X. Anteriormente, Ucrania ya había atacado las plataformas Boyko. Todo el personal fue evacuado tras el impacto de misiles ucranianos durante el ataque. Ucrania atacó de nuevo porque Rusia escondía allí equipos para espiar sus fuerzas en el Mar Negro. Sin embargo, no hay declaración oficial ucraniana sobre este último ataque a las plataformas Boyko. Hoy, ningún bando tiene control estable sobre las plataformas Boyko. La inteligencia ucraniana no puede colocar equipo militar allí debido a las actividades rusas. Por lo tanto, es más probable que Kiev haya atacado estas plataformas. La reacción de Rusia a estos ataques fue bastante notable. Tras los ataques, Rusia bloqueó el Golfo con barcazas y mantuvo sus buques en Novorossiysk. De hecho, Rusia implementó esta estrategia antes de los ataques a las plataformas Boyko. Los datos concretos en la prensa lo demuestran. Según la Armada rusa, ningún barco ruso ha navegado al Mar Negro desde el 18 de agosto. Dmitry Pletnyuk, vocero de la Armada ucraniana, destacó este hecho en su transmisión. Si el rechazo a enviar buques rusos al Mar Negro se debe al alto riesgo de sufrir ataques de drones navales ucranianos, la situación con los submarinos no está tan clara. Cabe señalar que Ucrania carece de medios para atacar submarinos, pues requiere un sistema antisubmarino completo. Pletnyuk indica que la decisión de no retirar submarinos aún no es definitiva. Posibles razones: mantenimiento o decisión interna. Es decir, aunque Rusia no pueda desplegar buques, sus submarinos aún podrían amenazar la región. Pero expertos cuestionan la capacidad rusa de mantener sus submarinos.
Rusia no puede reparar sus submarinos en el Mar Negro, y esto es irreversible. Según expertos, los submarinos rusos solo se reparan en Sebastopol, donde Ucrania puede destruirlos. Rusia tiene 3 submarinos Varshavyanka, Krasnodar, Veliki Novgorod y Kolpino, y 1 Paltus. Krasnodar se reparó en 2020, Kolpino en 2022 y Veliki Novgorod debía ser el siguiente. El Rostov del Don, destruido, se reparó en Kronstadt de noviembre de 2020 a mar. 2021, dañado en septiembre 2023. Es muy probable que los submarinos rusos hayan superado su periodo de mantenimiento. Durante la guerra, estos submarinos han sido operados mucho más intensivamente. Por eso, los rusos temen sacarlos al mar y buscan preservar sus recursos. Como se ve, dentro del alcance de los drones ucranianos, los intentos del Kremlin de proteger sus activos navales no parecen ser muy efectivos. Concretamente, en mayo de este año, se realizó un ataque con drones a esta ciudad en el territorio de Krasnodar. Además, en agosto de 2023, un dron kamikaze de superficie chocó contra el VDC Olenogorsky Gorniak, cerca de la base. El Kremlin afirma que solo es posible atacar barcos rusos en bahías, como ocurrió con Rostov del Don, destruido por misiles. Aunque los ucranianos lograron doblegar a la flota rusa, el Kremlin incluso construyó un modelo de 56 metros en la ocupada Sebastopol para ocultar la pérdida de espacio naval. El enfoque del Kremlin no es tanto proteger activos navales como buscar soluciones rápidas a los problemas que enfrenta el ejército ruso, en zonas marítimas, clave frente a la costa del Mar Negro o cerca de Crimea. Por otro lado, Ucrania puede aprovechar esta táctica fallida del Kremlin para su propio beneficio. Además, Rusia usa otros métodos para aliviar la presión en el Mar Negro y buscar vías de escape. Los rusos han presentado una corbeta importante como medio de escape. La flota del Caspio probó la corbeta Amur, un portamisiles del proyecto 22-800 Karakurt. Esta corbeta reforzó la capacidad enemiga de lanzar misiles de largo alcance contra Ucrania. Principalmente porque se ha revelado que la flota del Caspio rusa, la flotilla está equipada con 4, no 3, portadores de misiles calibre, que juntos tienen una salva total de 32 unidades. La flotilla del Caspio participó en ataques a Ucrania en las primeras semanas de la invasión total de Rusia, y hay razones para creer que estuvo activa durante la ofensiva masiva del 8 de julio de 2024. También es importante recordar que esta flotilla participó en ataques previos a Ucrania. Además, el Mar Caspio fue origen de muchos de los calibres usados desde el inicio de la guerra. Hubo un barco ruso en el Caspio que tuvo que evitar ser capturado por las fuerzas ucranianas. Sin duda, esto podría ser un gran revés para Ucrania. Por otro lado, mover naves del Mar Negro al Caspio muestra la preocupación del Kremlin por pérdidas. Rusia intenta aparentar presencia en la región lanzando corbetas importantes. Las fuerzas rusas en Crimea planeaban introducir el Cyclone, Askold y Tucha. Ahora son 4 con la adición del Amur. Pero misiles de largo alcance destruyeron los 2 primeros, Cyclone y Askold. El ataque al Askold ocurrió en noviembre de 2023. El Cyclone fue atacado en mayo de 2024. Considerando esto, parece que los rusos tomaron una decisión lógica. Deciden atacar. Para salvar sus portamisiles recientes, el Amur y el Tucha,
llevándolos al mar Caspio por ríos internos. A fines de abril de 2024, se confirmó el traslado de los portadores Calibre, Amur y Tucha al mar Caspio. Se detectó uno de los barcos mediante una foto satelital del área marítima cerca de la base naval en Kaspisk. En otras palabras, es poco probable que los rusos intenten un avance naval encubierto. Por otro lado, la situación reciente en la región de Kursk no habría sido un fracaso total para el Kremlin si los rusos hubieran logrado ejecutar con éxito sus planes secretos contra los ucranianos. El avance ucraniano en Kursk ya ha alcanzado más de 1.500 kilómetros. Hay unos 95 asentamientos sobre los que Rusia ya no tiene soberanía. Toda esperanza está perdida para el Kremlin. En este momento, el avance en Kursk está, de cierta manera, frenándose. Solo 10 kilómetros de territorio han caído bajo control ucraniano en las últimas 24 horas, y su ofensiva claramente ha perdido impulso. Aún así, esto sugiere que la seguridad fronteriza rusa no es lo bastante sólida como para considerarse a salvo. Más de 10 días después de que el ejército ucraniano entrara en Kursk, llegaron refuerzos rusos. Según la situación actual, unos 5.000 a 6.000 soldados rusos han llegado a Kursk y siguen llegando más refuerzos. Por fin se ha producido la llegada de tropas rusas con equipo pesado a Kursk. Por otro lado, videos y rumores en redes sociales indican que el ejército ruso está movilizando al 56º Regimiento de Asalto Aerotransportado de la Guardia, que transporta gran cantidad de equipo pesado para reforzar la región de Kursk. Mientras Rusia sigue aumentando su presencia militar, los soldados ucranianos muestran su ingenio en el campo de batalla. Se espera que las fuerzas ucranianas hayan planeado minuciosamente la operación, dando margen al enemigo para reaccionar. Se adaptarán según la respuesta que reciban. Sin duda, siempre habrá riesgos involucrados. Esta ofensiva presenta varios retos para Ucrania. Uno crucial es que la línea del frente ha avanzado demasiado. Los rusos cometieron este error entre febrero y abril de 2022, cuando intentaron capturar la mayor cantidad posible de territorio ucraniano sin considerar adecuadamente la logística y los suministros necesarios. Sin embargo, a pesar de estos peligros, los ucranianos siguen siendo una gran amenaza para los rusos en el conflicto de Kursk. Las chances del Kremlin de revertir el triunfo militar de Kiev parecen escasas, aun si las fuerzas ucranianas cometen errores en Kursk o en otro frente, mientras Rusia sigue sufriendo pérdidas militares y materiales en los próximos días. Esto se debe a que Rusia continúa sufriendo bajas en Ucrania. El Kremlin se hunde en un grave atolladero debido a los fallidos intentos rusos de invadir territorio ucraniano, los exitosos ataques aéreos de Ucrania en 7 regiones rusas distintas en el mismo periodo, el reciente incendio de instalaciones petroleras rusas y la situación actual en Kursk. Ni siquiera Putin podrá sacar a Rusia de este atolladero si la situación no cambia y los rusos no abandonan la guerra y se sientan a negociar. Según el Ministerio de Emergencias, el área del incendio es de 1.000 metros cuadrados. Los representantes de la refinería dijeron que se quemó equipo de proceso. La refinería de Omsk es una de las más grandes de Rusia. Por lo tanto, las pérdidas del Kremlin también serían normalmente grandes. Sumado a esto, hubo un incendio tras un ataque a una instalación petrolera en Proletarsk, Rostov. El 25 de agosto, un cuarto incendio estalló en el depósito de Proletarsk y se extendió al oeste. Fuentes militares ucranianas analizaron una imagen satelital tomada a las 14:41 hora local. El fuego también alcanzó la cuarta fila de tanques del lado izquierdo. Según canales rusos de Telegram, podría haber queroseno explosivo en esta zona. Este feroz incendio fue causado por ataques de drones ucranianos.
Información no confirmada sugiere otro ataque el 23 de agosto tras el incendio. El fuego, aún activo, causa graves daños a recursos energéticos rusos cercanos. Medios rusos informan que decenas de bomberos resultaron heridos. El humo del incendio se eleva más de 60 kilómetros en el cielo. Autoridades de Rostov niegan riesgos para la salud o calidad del aire. El Kremlin no logra ocultar el aumento reciente de bajas rusas. Otro incidente impactante que el Kremlin debe ocultar ocurrió en el Mar Negro. Grandes incendios estallaron a la vez en 3 puntos del Mar Negro, al este de la isla Zminey y a unos 70 kilómetros de Crimea. 3 plataformas de perforación al este de la isla de las Serpientes fueron atacadas. Tras estos ataques, las plataformas Boyko de gas y petróleo frente a Crimea ardieron en el Mar Negro. Imágenes satelitales del incendio fueron publicadas por un analista OSINT de MTNX. Anteriormente, Ucrania ya había atacado las plataformas Boyko. Todo el personal fue evacuado tras el impacto de misiles ucranianos durante el ataque. Los ucranianos habrían atacado de nuevo por equipos rusos ocultos para espiar en el Mar Negro. Sin embargo, no hay declaración oficial ucraniana sobre este último ataque a las plataformas Boyko. Actualmente, ningún bando tiene control estable sobre las plataformas Boyko. Inteligencia ucraniana no puede colocar equipo militar allí por la actividad de fuerzas rusas. Por lo tanto, es más probable que Kiev haya atacado estas plataformas. La reacción de Rusia a estos ataques fue bastante notable. Tras los recientes ataques a las plataformas Boyko, Rusia bloqueó la entrada al Golfo con objetos oxidados